Gracias, Pepe. En primer lugar, dar la bienvenida a todos los asistentes y destacar que hay fundamentalmente la dificultad de dirigirnos a dos tipos de público diferente que vamos a intentar satisfacer a todos. Por una parte están los estudiantes fundamentalmente los estudiantes del máster de intervención psicológica, y también están personas muy vinculadas al ámbito de profesionales y familias de acogida, ¿vale? Del acogimiento familiar. Por supuesto, agradecer a la Universidad de Psicología y de Logopedia la posibilidad de que podamos debatir sobre este tema que nos ocupa hoy y personalizarlo en la vicedecana, en Ana Dubón, que no ha podido estar aquí presente, y en su representante Pepe Ramos, a los cuales les quiero agradecer muy enfáticamente ese agradecimiento. Bueno, ¿qué es Acaronar? ¿Vale? Acaronar es una asociación sin ánimo de lucro cuyos orígenes se remontan más de 30 años atrás y que está dedicada a la defensa y la mejora del sistema de protección a la infancia, destacando sobre todo por su labor en el acogimiento familiar. Dentro de Acaronar hay un grupo que se ha constituido, que es el Grupo Ágora, que con visión de que se vaya ampliando y se vaya consolidando más, cuya misión es actuar como vivero de ideas de la asociación, con el objeto de promover el debate y la reflexión sobre la calidad y la excelencia del sistema de protección a la infancia. En esta ocasión se ha organizado, con la ayuda de la Facultad de Psicología y Logopedia, como he dicho, de la Universidad de Valencia, una conferencia y una mesa redonda para repensar y deliberar sobre la conveniencia de flexibilizar y desdibujar la frontera que existe entre dos recursos especialmente potentes y beneficiosos en la protección de niños y niñas, como son el acogimiento familiar y la adopción, y que tienen el objetivo común fundamental, entre otros, de proporcionar un entorno familiar a esos niños y niñas que han tenido que ser separados de su propia familia de origen. Esta actividad organizada, como se ha comentado antes, para el día 6 de marzo, que no se pudo celebrar, es continuidad de otra actividad que se hizo por el Grupo Ágora de Acaronar el 27 de julio en la librería Railovsky, y que tenía por título las alternativas familiares y adopción, o sea, alternativas familiares, adopción y acogimiento familiar a la institucionalización. En esta actividad, además de se quería dar apoyo a dos experiencias pilotos, una en la cual está implicada la asociación, y es la experiencia de familias colaboradoras, que son familias que no llegan a ser familias de acogida, me corregís si no lo digo de forma adecuada, pero que se han comprometido a sacar niños y niñas de centros de acogimiento residencial. Hay una experiencia en la cual estamos directamente implicadas en Buñol, y hay otra experiencia que se está llevando desde los profesionales del centro de primera acogida de Alboraya, si no me equivoco. ¿Vale? En cierta manera, esta experiencia es la charla de hoy es una continuidad de lo que se hizo el otro día y que espera que se siga teniendo continuidad. Es decir, es ir desdibujando, es ir viendo cómo se pueden encontrar espacios en común entre los distintos recursos que existen en el sistema de protección a la infancia. Bueno, el objeto de hoy es un debate, una reflexión sobre un cuestionamiento sobre la separación rígida, sobre la permeabilidad, sobre la posibilidad de que converjan dos recursos familiares del sistema. Que converjan los dos recursos los dos recursos familiares del sistema de protección a la infancia, es decir, el acogimiento y la adopción. ¿Cómo pueden converger? ¿Cuándo es pertinente? ¿Cuándo no? ¿Bajo qué condiciones? Este debate, que lo tenemos planteado, se debe porque hay una realidad que está ahí latente, y por otro lado porque ha coincidido, no hay mal que por bien no venga, cuando se canceló
el tema, la primera reunión que teníamos prevista, no sabíamos que se iba a votar en el Parlamento de Cataluña una propuesta de reforma donde justamente este tema se está debatiendo, ya se ha votado, pero se va a seguir debatiendo, ¿vale? En relación con esta cuestión hay que señalar que va para casi 4 décadas que la legislación de nuestro país facilitó un cambio de paradigma en el sistema de protección a la infancia, favoreciendo, entre otras cosas, la constitución y potenciación del acogimiento familiar, abriendo la posibilidad de esta manera de que niños y niñas pudieran desarrollarse en un entorno familiar alternativo al acogimiento residencial o institucional, hasta ese momento prácticamente el único existente disponible, ¿no? Al mismo tiempo, la adopción hasta ese momento concebida como un recurso en el que el foco de interés fundamental y principal estaba en las familias que no podían tener hijos y que pudieran de esta manera acceder a la paternidad, a la maternidad, pasó a concebirse como una medida de protección a la infancia que proporciona una familia definitiva a niños y niñas que por determinadas circunstancias no pueden permanecer a su familia de origen. Este es el gran cambio que supone a partir de la ley a partir de la ley hace 40 años, la posibilidad de potenciar el acogimiento familiar y que de la adopción sea concebida como un recurso más en la protección, ¿vale? Pero un cambio a nivel legislativo, todos lo sabemos, no supone un cambio inmediato en las actitudes y prácticas profesionales, ni en las expectativas de las familias, ni en los procedimientos administrativos y judiciales, ni en la percepción ni en los valores que tiene la sociedad. Es decir, sale la norma, sale la ley, pero los cambios cuestan en implantarse y la mentalidad y las prácticas cuestan en implantarse. Como consecuencia nos encontramos limitaciones en el sistema de protección a la infancia para aplicar lo que la propia normativa exige, ¿vale? Después lo iremos viendo en cosas concretas. Escasa capacidad de los servicios sociales, tanto de atención primaria como de atención primaria como de atención secundaria especializada también, intervenciones lentas y burocratizadas, dificultades de coordinación, intervenciones tardías. Todo esto no responde de la manera suficiente esperada a las necesidades que tienen muchos de los niños y de las niñas. Nuestro objetivo no es criticar, por lo menos en el sentido negativo de la palabra, sino que es debatir. Si se entiende como debatir, reflexionar y proponer mejoras, sí, de una manera evidentemente civilizada y constructiva. Bueno, partiendo de esto, la primera crítica me gustaría, para centrar el tema de hoy, voy a poner si me permiten, un ejemplo personal, ¿vale? Me voy a poner yo como ejemplo. A modo de ejemplo muy personal, que espero que sirva para centrar el tema que nos ocupa en el día de hoy, cuando hace casi 35 años empecé mi actividad profesional en el acogimiento familiar, estaba aún en sus inicios, no diré que en su fase embrionaria, pero sí que en una infancia temprana, al menos en nuestro territorio. Entonces era un lugar común a contraponer como antagónicos el acogimiento residencial y el familiar, como si fuera el acogimiento residencial el causante de los desajustes de los niños, niñas y adolescentes que están en el sistema de protección. También los profesionales que nos formábamos y formábamos a su vez a otros profesionales y a las familias de acogida en la distinción radical entre el acogimiento familiar y la adopción. No había que confundir ambos recursos y se miraba con recelo a aquellas personas y familias que mostraban su disposición para ambos recursos, descartándolos como candidatos idóneos. Con el paso del tiempo, la experiencia acumulada como profesional en el ámbito de los servicios sociales y en los juzgados de familia, escuchando y debatiendo con todo tipo de protagonistas del sistema de protección a la infancia, he de admitir que mis planteamientos se han hecho más flexibles, más abiertos a lo que se tiene que cambiar, evidentemente, y constante en lo que hay que mantener. Pero sobre todo, agradecido a aquellas personas que me ayudan a plantear las preguntas correctas para seguir avanzando. Este es el espíritu de esta charla. Contamos para ello con la presencia virtual, porque, bueno, ya se ha explicado, de Javier, de Javier Mújica, ya me confundo con los nombres, la verdad, también después de 35 años, con Javier Mújica, que es, aparte de ser, yo creo que conocido y amigo de la asociación Acaronar, de muchas personas de Acaronar, es psicólogo y terapeuta especialista en acogimiento familiar y en adopciones, y con una experiencia
larga, extensa y una amplia formación que no voy a repetir aquí, primero porque no se la he preguntado, pero la conozco, ¿vale? También decir que a nivel personal quiero felicitarle, yo creo que él ya sabe por qué, por dos motivos, igual que es por uno, por dos motivos. También tenemos aquí, he de decir que es muy personalista esta intervención, porque las dos personas que voy a presentar son muy amigos míos. Entonces, tengo aquí a Ricardo Casado, que viene en representación de, por un lado, de la Asociación Acaronar, que fundamos muchas personas, entre ellas Ricardo, yo y muchas más personas. No sé si está Antoni por aquí, que también estaba invitado. Bueno, he dicho que vendría más tarde. Bueno, pues muchas más personas, y que se ha ido renovando, ¿vale? Entre esa renovación contamos con la presencia de otro amigo que es Tony, le llamo Tony, Antoni Alba, siempre se me olvida su apellido porque es Tony para mí, Antoni Alba, que es muchas cosas. Desde hace poco es profesional en la interacción del acogimiento familiar, es miembro de la Junta de Acaronar, también pertenece a la Asociación de Familias de FEBAC, una asociación de familias acogedoras. Es acogedor, por tanto, un acogedor especializado, permanente especializado, y bueno, desde su punto de vista complementarán o cuestionarán o ratificarán lo que Javier vaya exponiendo. Yo, por mi parte, ya creo que he comentado mucho. Simplemente decir que después de la intervención de Javier vendrá la mesa redonda, donde no solamente tendrá cabida los miembros de los que componen la mesa redonda, sino espero que todo el público que quiera participar, que le animo a que participe y que no tenga miedo a preguntar, ¿de acuerdo? Y a opinar. Y a opinar, por supuesto, y a opinar. Muchas gracias. Pues nada, tienes el turno de palabra, Javier. Bien, pues hola una vez más. Buenos días desde un pueblecito de la costa vizcaína. Yo vivo en Sopela. Sopela está a unos pocos kilómetros de Bilbao. Y bueno, una lástima no haber podido llegar allí por los temas de las lluvias que hubo. He preparado una pequeña exposición sobre el tema que se debate, ¿no? Y este tema se debate pues porque en los últimos meses y años, sobre todo, ha empezado a haber protestas sobre todo de familias de acogida, que de alguna manera veían cómo se prolongaban excesivamente ciertos tipos de acogimiento que debían de haber sido mucho más cortos, y aparecían pues de repente decisiones de adopciones sobrevenidas a estos procesos de acogida que habían durado excesivamente. Y hablamos de niños muy pequeños, es decir, prácticamente neonatos en muchos casos, y de niños menores de 1, 2, 3 años, que de repente, pues desde muchas diferentes administraciones en España, en las diferentes comunidades autónomas, se tomaban decisiones de romper de alguna manera esos vínculos y esas relaciones y mandar a estos niños a familias adoptivas, ¿no? Porque de alguna manera adopción y acogimiento eran dos medidas que no tenían compartimento. Pero bueno, esto es una práctica que se ha hecho en muchas comunidades autónomas, pero en otras no ha habido dificultad en que los acogimientos de urgencia, que son breves, que deben de ser menores de 6 meses, se conviertan en acogimientos permanentes o en adopciones dentro de la misma familia, entendiendo que para los niños el cambio de familia no es positivo, no es adecuado, y entendiendo también que había por parte de quienes acogían esa predisposición o ese nuevo proyecto de adoptar a la criatura que habían acogido y con la cual pues habían generado vínculos afectivos importantes que entendemos que debían de ser protegidos, ¿no? Y en este dilema, pues unas comunidades autónomas optan por el corte radical, es decir, niños que están acogidos, integrados y que tienen una identidad con su familia de acogida clara y una pertenencia, de repente son
enviados a familias adoptivas completamente desconocidas y en procesos de tiempo muy breve, ¿no? Esto ha ido generando mucho malestar y ha habido protestas y demandas judiciales y, ha empezado a haber cambio. Es decir, las personas, los profesionales, las instituciones y las familias pues han empezado a cambiar, ¿no? Y bueno, para ir más ordenadamente, este es un poco el problema que se plantea y el problema que de alguna manera queremos ir, aportar posiciones. Os he preparado una pequeña exposición que está en PowerPoint y que está a disposición de quienes queráis cuando lo solicitéis. Yo se lo paso a Caronar y quien quiera consultar lo escrito lo puede hacer. Voy a compartir el documento y bien, este es un poquito lo que planteamos de debate, ¿no? Bueno, hasta dónde hay flexibilidad en las medidas y una convergencia, ¿no? Entendiendo que acogimiento, familia y adopción son dos medidas diferentes, es decir, no son iguales, ¿eh? Esto tiene que quedar claro, ¿eh? Por una parte, el acogimiento familiar, de alguna manera, se establece para un tipo de necesidades y la adopción para otro, ¿no? Fundamentalmente, la diferencia es que la adopción se plantea cuando hay un abandono por parte de la familia de origen, es decir, cuando la familia de origen no está en disponibilidad ni puede ni debe o no conviene que mantenga el trato y la relación con el niño, ¿eh? El acogimiento familiar tiene varias posibilidades. No voy a entrar en ellas porque eso sería para más tiempo, pero el acogimiento familiar se supone que mantiene la vinculación con la familia de origen y establecen unos espacios de contacto y de conexión. Bueno, vamos a ver por una parte diferentes factores, ¿no?, que posibilitan el que haya una rigidez y una imposibilidad de continuo entre acogimiento y adopción en el seno de la misma familia y otros factores que lo pueden facilitar, ¿eh? De primeras, deciros que a mí como profesional siempre me chocó muchísimo la separación que hay entre acogedores y adoptantes en España, ¿eh? Cuando yo he consultado en otros sitios, porque mi formación fundamental yo la desarrollé en Alemania y yo ahí y en otros países de Europa, acogimiento familiar, las organizaciones que se dedican a ello hacen las dos cosas, es decir, trabajan tanto en acogimientos como en adopciones, siendo además los acogimientos y adopciones medidas distintas, porque en todas las legislaciones son diferentes, ¿no? A pesar de que las modalidades de acogimiento, en otros países son mucho más diversas. Hay muchísimas más modalidades que las que nosotros reconocemos, ¿no? Acabáis de hablar de las familias colaboradoras, ¿no? Que de alguna manera, están también los acogimientos de día, es decir, niños que durante el día están con una familia y van a dormir a la suya, ¿no? Podría ser una modalidad, por ejemplo, de acogimiento local, ¿eh? Aprovechando las ofertas de los vecinos que siempre pueden estar a mano, ¿no? Y entendiendo también que la protección se puede llevar a los niveles de atención primaria, es decir, cualquier municipio podría tener familias disponibles para este tipo de cosas, ¿no? Bueno, en España también en los últimos años estamos viendo movimientos de cómo las principales organizaciones que se dedican al acogimiento y a la adopción están convergiendo en acciones conjuntas, ¿no? Y de hecho, ya las hemos visto presentando planes conjuntos que hablan de esto mismo, ¿no? De por qué no una familia que acoge se puede convertir en la familia que adopta al niño que ha acogido, ¿no? Que no debería de haber ningún tipo de problema, entendiendo que estamos hablando de que esta es la mejor opción para el niño, ¿eh? Entendiendo siempre que todo lo que se hace desde qué es lo más interesante para un niño, ¿eh? Y especialmente para los niños que han vivido experiencias de abandono y experiencias de adversidad temprana, ¿no? ¿Qué es lo mejor? ¿Que se mantengan en la misma familia o que les cambiemos de familia? El sentido común nos lleva a decir que posiblemente no, clarísimamente lo mejor es que, si es posible,
esos niños no cambien de familia, y que una familia que acoge pueda adoptar, o que un acogimiento que empieza siendo de urgencias termine siendo permanente. Porque no necesariamente se tiene que dar la adopción, siempre pensando en qué es lo mejor para el niño, para que este niño esté bien, teniendo en cuenta los recursos de los que ya se dispone y entendiendo también que la familia de acogida es un recurso importante. Bueno, uno de los factores más problemáticos o un conjunto de tradiciones que proceden de una cultura que nos marca un montón de elementos que van contra este tipo de convergencia o de flexibilidad es la cultura del incógnito. La cultura del incógnito es el pensamiento generalizado en torno a la adopción. La adopción tiene que ser a escondidas, es decir, que no se sepa, que no se conozca en la medida de lo posible los orígenes y que a ser posible los niños sean rápidamente deslocalizados, ¿no? Un niño que nace en Valencia se le busca una adopción en Castellón, o en Alicante, o en Madrid. Bueno, ¿por qué? Bueno, pues esto se hace porque se considera que tiene que haber una distancia y una separación, y que esa separación y de alguna manera esa ruptura es buena. Bueno, pues esta cultura es muy poderosa, y esta cultura ha invadido el ámbito del acogimiento familiar. Y hemos visto como muchas veces en el acogimiento familiar se han aplicado exactamente los mismos criterios o las mismas tradiciones que se dan en la adopción, ¿no? Y la adopción de incógnito implica, de alguna manera, la cultura del incógnito implica que, bueno, pues que hay dos elementos como la culpa y la vergüenza que son ingredientes esenciales, ¿no? ¿Quién tiene la culpa de haber hecho algo mal? Y bueno, y de alguna manera se merecen ser avergonzados, separados, retirados y de alguna manera eliminados de la ecuación. De alguna manera también la cultura del incógnito oculta, tapa e incluso hace que se olviden hechos potencialmente dolorosos, pero que son necesarios conocer y gestionar para no enfermar. Estamos hablando, por ejemplo, de los niños que han vivido adversidades graves, adversidades tempranas muy graves, que han vivido también vivencias traumáticas. Pues muchas veces se ha considerado que lo mejor es que no sepan nada de ellas. Es decir, han vivido malos tratos, han vivido negligencia, han vivido una serie de abandonos, de cambios de lugar, y lo mejor es que no sepan nada. Es decir, que se olvide el pasado. Vamos a hacer un borrado del pasado. Vamos a construir una nueva identidad borrando el pasado. Este ha sido un pensamiento muy habitual que además impregna no solamente el acogimiento y la adopción, sino también toda la protección de menores, ¿no? Es decir, lo malo lo borramos. Como, bueno, desde la salud mental sabemos que esto es imposible, que primero no se borra porque quedan secuelas, y segundo, uno no puede resolver determinadas cuestiones si no entra en conocimiento o en recuerdo, en rememorar determinadas experiencias problemáticas y dolorosas, ¿no? Se proscribe hablar de determinados temas. Esto es la cultura del incógnito. No hay que hablar de los orígenes, de las causas, ni quiénes son los responsables, ni de los lugares. Se generan secretos, se generan distancias. Es decir, que la familia adoptiva no sepa nada de la familia de origen, o que no tenga conocimiento. Bueno, esto cada vez ya se piensa menos, pero esto todavía, esta forma de pensar y de actuar en muchos ámbitos, todavía está muy presente, ¿no? Y todo el mundo dice a las familias adoptivas o de acogida, ¿no? Es decir, ¿cómo es que el niño tiene relación con esas personas tan malas que son sus orígenes, ¿no? Lo mejor es cortarlo todo. Este es un pensamiento generalizado, ¿no? Si alguien ha hecho daño a un niño, lo quitamos del medio y punto. Bueno, se quitan actores y protagonistas del medio, fundamentalmente el tema de los orígenes, y en los casos de adopciones muchas veces también a los acogedores. Cuando los acogedores han sido los cuidadores principales de esa criatura, se les quita del medio y para siempre y de un modo radical. Esto es una práctica que hay en muchos sitios y que, bueno, pues en otros no.
donde nosotros trabajamos. Yo trabajo fundamentalmente en el País Vasco. Esto no se hace aquí así de esa manera, o no se valora que eso tenga que hacerse. Es decir, es más, pensamos que la familia de origen en nuestros programas tiene un papel fundamental en el desarrollo del niño, y también incluso en su curación y en el resolver los problemas, ¿no? La cultura del incógnito fomenta el corte por lo sano y los cambios de contexto radical. Es decir, cambiamos a un niño de pueblo, de cultura, de modos de vida, de referentes, de relaciones, de todo. Y de forma radical. Es decir, para siempre, a ser posible. Cuando sabemos que ya el para siempre no existe, y que además hemos reconocido el derecho a saber a los niños, el saber sobre sus orígenes, y por tanto esto ahora cómo lo hacemos, ¿no? Sobre todo cómo lo hacemos ahora, cuando con chicos que ya son adultos vienen a buscar sus orígenes, y hemos hecho la práctica del quitar del medio, ¿no? Eso es problemático. De alguna manera también estamos hablando de una cultura que invisibiliza el sufrimiento infantil y que impide el abordaje. Es decir, un niño que es cambiado de familia está ya curado de forma automática. El amor lo cura todo. Y bueno, pues esto es una frase problemática, porque bueno, el amor es muy interesante y muy necesario y fundamental para el desarrollo, pero hay cosas que se curan, bueno, pues teniendo acceso a lo sucedido, a las verdades, a los acontecimientos y aquellas cosas que dolieron, ¿no? Hay también un contexto difícil a nivel administrativo, ¿no? En el acogimiento y en las adopciones, ¿no? Son las medidas más nuevas. Antes hemos hablado de ya 40 años. Son 40 años, pero frente a todo el acogimiento residencial, estamos hablando de medidas relativamente todavía novedosas en la cultura, ¿no? El acogimiento sigue siendo una medida desconocida por la población en general. Es decir, la gente no sabe lo que es el acogimiento y rápidamente se confunde con la adopción. Y además, el acogimiento familiar en muchas de las comunidades autónomas hay que decir claramente que es una protección de low cost, donde las administraciones muchas veces incluso invierten poquísimos recursos y piensan que invertir pocos recursos es lo mejor, ¿no? Es decir, menos dinero para la manutención. Es decir, en muchos casos, pues las familias acogedoras tienen que poner de su bolsillo para satisfacer algunas de las necesidades de los niños, porque las administraciones no consideran que deban de aportar. Esto en España hay muchísima diversidad entre las diferentes comunidades autónomas, ¿no? Sitios donde las administraciones abonan todo tipo de recursos necesarios para que el niño esté bien atendido, y sitios donde no. En el acogimiento familiar nos encontramos con que hay muchísimo menos personal de apoyo, y las ratios de trabajo de los profesionales no tienen nada que ver con otras modalidades de protección, ¿no? Y esto es algo que yo me he encontrado constantemente, ¿no? Una de mis tareas fundamentales ha sido pues la formación de técnicos en las diferentes comunidades de España, ¿no? Y una de las cosas más frustrantes con las que yo me he encontrado es el estar vendiendo motos que eran imposibles. Es decir, en el sistema en el que yo he trabajado, nuestros técnicos los técnicos de apoyo a las familias y a los niños tienen una ratio de 15 casos por técnico. Cuando yo preguntaba a los diferentes técnicos, me hablaban de 80, 90, 120, alguien llegó hasta casi los 200 expedientes. Es decir, si un técnico tiene esta cantidad, si un técnico tiene más de 30 expedientes, lo único que va a poder hacer, si quiere hacer todos los papeleos administrativos correctamente,
es cambiar las carpetas de sitio. Y así entonces es como hemos visto que niños que estaban en acogimiento se iban a adopción, pero era una especie como de cambio de carpeta de sitio, ¿no? ¿Por qué? Porque alguien con 30, 40, 50 casos no puede conocer a los niños, no puede estar con los niños, no puede estar con las familias, no puede saber lo que está sucediendo, ni lo que al niño le gusta, ni tan siquiera casi qué cara tiene el niño, ¿no? Qué aspecto tiene, ¿no? Y yo me he encontrado con que, bueno, pues hay mucha necesidad de formación, ¿no? Y que hay mucho desconocimiento de procesos fundamentales del desarrollo de los niños que viven experiencias de acogimiento o de adopción, ¿no? Es decir, hay... y bueno, pues bien que la Facultad de Valencia, la Universidad de Valencia, a través de su Facultad de Psicología y de Logopedia, pues preste atención a este tema, porque realmente en el ámbito de la psicología, vamos, lo que nos hemos encontrado algunos es el vacío absoluto y total. Es decir, hemos tenido que ir construyendo conocimiento y a través de la experiencia y de, bueno, pues las cosas que hemos hecho, ir aprendiendo a esto de qué va y esto cómo se trabaja, porque en el ámbito también de incluso la sanidad, la educación, el desconocimiento que hay de las necesidades de los niños que han vivido adversidades tempranas graves por experiencias de abandono, negligencia o malos tratos es brutal. Es un desconocimiento brutal y una desconsideración constante hacia las necesidades que estos niños tienen, tanto en lo educativo como en lo que respecta a su salud mental, ¿no? Es decir, hay un desconocimiento de los profesionales brutal, ¿no? Luego también, algo que yo me he encontrado es que los lobbies familiares son muy débiles, y apenas tienen interlocución ante las autoridades, ante la administración y ante los profesionales, ¿no? Es decir, el modo en que se trata a las familias de acogida y a las familias adoptivas en este país no es apropiado, no es adecuado, y con frecuencia las familias se quejan de, por una parte, falta de competencia en muchísimos profesionales de los diferentes ámbitos que he mencionado antes, y también un trato hacia ellos, pues muchas veces despectivo, del tipo... si un niño que ha sido víctima de experiencias de adversidad grave temprana tiene problemas en la escuela o tiene problemas de convivencia en los ámbitos donde se mueva, la culpa de que eso pase es de las familias de acogida o de las familias adoptivas. Nadie considera que un niño que ha vivido experiencias adversas tempranas puede tener desarrollos difíciles, o que puede tener perturbaciones en los modos en que se relaciona, o que va a tener una desregulación importante en lo que es la gestión y el control de sus emociones y de sus dificultades, ¿no? Tenemos unas familias organizadas y asociadas que tienen muy poca interlocución. Es decir, las administraciones ahora empiezan a escuchar a las asociaciones, pero durante muchísimo tiempo se las ha considerado enemigas y adversarias, Y luego lo que hemos comentado, ¿no? Es decir, como el acogimiento y la adopción es dar una familia nueva a alguien que tiene una familia desastrosa, pues el amor todo lo cura y por tanto ya está, no hay problema. Un niño acogido o un niño adoptado deja de tener problemas por el hecho de ser acogido y adoptado. Y esto no es verdad. Estamos hablando de niños en muchas ocasiones bastante dañados por adversidades tempranas importantes, que van a tener dificultades en su desarrollo, y son las familias las que se van a comer ese sufrimiento, ese problema y esas dificultades, y además muchas veces con zancadillas por parte de las instituciones que deberían de estar apoyando, Bueno, hay una invisibilización del sufrimiento infantil por estas causas y, por tanto, no se tiene en cuenta y no se automatizan los cuidados y los apoyos especiales en los diferentes recursos. Y aquí me estoy refiriendo a salud mental, estoy refiriendo a la sanidad, estoy refiriendo también a educación, a cultura, es decir, diferentes ámbitos donde también tienen que hacerse cargo de estos niños. No solamente son las familias, acogemos y adoptamos todos, la comunidad. No unas personas en solitario. El acogimiento
En la adopción también hay muchos accidentes en los modos en que se trabaja, ¿eh? Y algo que yo he visto es que en los equipos donde se trabaja el acogimiento, unos se encargan de la formación, otros de la evaluación de idoneidad o de adecuación de las familias, otros se encargan de los seguimientos y los apoyos, esto es una práctica habitual en España, ¿no? Nosotros hemos tenido la suerte de equipos de técnicos donde el mismo equipo hacíamos todo, desde la formación a la evaluación, a los seguimientos, a los acompañamientos en los ceses y a los acompañamientos en cuestiones de orígenes y de esos temas, ¿no? Pues esto no es habitual, es decir, lo habitual es que una entidad se encargue de una cosa, otra de otra, y todas las diferentes actividades, recursos y fases de proceso están como separadas y desperdigadas, ¿no? Luego también es un sector donde hay muchos cambios de técnico. Es decir, las familias se quejan de que han tenido 3, 4, 5 técnicos distintos, ¿no? Hay un sector con mucha rotación y esto tiene que ver con la mala calidad de alguna manera de los puestos de trabajo, ¿no? Es decir, puestos sobrecargados y además donde la gente se quema rápidamente y escapa, ¿eh? En protección de menores en general hay mucha fuga de profesionales, pero en temas como el acogimiento y la adopción hay más, porque son recursos menos favorecidos. Las familias se quejan de falta de apoyo, ¿eh? En muchos casos son tratadas como usuarias de los servicios sociales cuando realmente son el gran recurso para la solución, pero son tratadas como usuarios de los servicios sociales en muchos casos, ¿eh? Se quejan de que no tienen el apoyo que necesitan. Los niños también, con las prácticas y las tradiciones de trabajo que tenemos a nivel de protección, se sobrecargan con conflictos de lealtades, ¿no? Cuando hemos quitado a la familia de origen del medio, lo que hemos conseguido es que el niño se sobrecarga con el ser él quien tiene que manejar las tensiones entre los diferentes mundos a los que él pertenece. En lugar de que somos los adultos y los que le cuidamos, los que nos hacemos cargo de esta divergencia de mundos de referencia, le dejamos al niño en solitario con sus orígenes, con sus temas y con el modo en que se va a relacionar ahora con el mundo de la acogida o con el mundo de la adopción, ¿eh? A los niños se les obliga, y esto es parentalizar, es decir, esa tarea que deberíamos hacer de protección no la hacemos, les dejamos prácticamente a solas con conflictos graves de lealtad y niños que tienen que andar manejándose entre una familia de origen que le dice una cosa y una familia de acogida que quiere otro tipo de cosas, ¿eh? Las familias de origen están desaparecidas en muchos casos, ¿no? No se les cuida, no se les acompaña, no se les permite implicarse y participar del proceso del acogimiento y de la adopción, cuando nosotros entendemos que, por lo menos esto es lo que de alguna manera promovemos en nuestros programas, es que la familia de origen esté implicada en el proceso y participe del proceso y que asuma una serie de tareas que le corresponden a ella y que no le corresponden a la familia de acogida o a la familia adoptiva, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la narración sobre la historia de vida, sobre los orígenes, ¿Perdón? Sí. Bueno, pues es algo que podría hacer perfectamente la familia, y la familia de origen puede apoyar, acompañar a la familia de acogida en determinados procesos, ¿no? La experiencia nos dice que esto es posible, que se puede hacer, pero que esto es vivido en muchas partes como imposible, ¿no? Es decir, como que la familia de origen lo único que tiene es el daño y el mal y por tanto fuera, ¿eh? No, la familia de origen colabora, participa y también tiene que tener un proceso propio para admitir el acogimiento y en muchos casos también incluso la adopción. Sí, las adopciones abiertas ya nos hablan de la existencia de familiares que forman parte también de la vida de los niños adoptados. Y bueno, a veces la adopción también parece como un sistema para quitar a los expedientes de encima, porque como en muchas partes, hasta prácticamente hace 3 días, la adopción hacía que el niño dejara de estar en protección. Yo me he encontrado en varios congresos donde hablaba de los problemas de los niños adoptados. Hace ya muchos años hablábamos de que los niños adoptados tenían determinado tipo de problemas o dificultades,
y prácticamente nadie estaba allí para plantear soluciones, ayudas, o incluso había una negativa, decir, no, los niños adoptados están estupendamente, pues ya tienen una nueva familia y un nuevo mundo, y por tanto no tenemos que dar más vueltas al tema, ¿eh? Pero, sin embargo, los niños tienen necesidades, ¿no? Tienen esas necesidades porque tienen que tener una serie de cuidados apropiados, ¿no? Y unos cuidados apropiados fundamentalmente para resolver 3 tipos de dificultades que hemos encontrado muchísimo en los niños acogidos y en los niños adoptados. Por una parte, experiencias traumáticas de sufrimiento que no están resueltas y que comprometen el desarrollo de los niños de forma cotidiana. Por otra parte, las gravísimas disociaciones que se producen cuando rompemos los contextos, cuando separamos los contextos y cuando los niños que han estado con su familia pasan a una familia de acogida, o cuando han estado con una familia de acogida pasan a una adoptiva y rompemos las conexiones, las relaciones, ¿no? Ahí se generan procesos disociativos donde los niños no son capaces de entender por qué les pasan qué cosas, ¿no? Y se tienen que montar, pues explicaciones que normalmente conllevan negación de situaciones, o no quiero tocar determinados temas, o yo no quiero hablar de orígenes, o yo no quiero hablar de determinadas cuestiones, ¿no? Y luego el tema de la desregulación. Es decir, sabemos que la teoría del apego nos habla de cómo los niños que han vivido experiencias de abandono y experiencias de negligencia, pues luego tienen unas dificultades muy graves para regular sus emociones, para controlar sus conductas, sus reacciones, y pues esto les genera luego muchísimos problemas a nivel escolar, a nivel de relaciones y a nivel de convivencia, ¿eh? Y luego también los niños necesitan relatos sobre qué pasó, necesitan relaciones con las personas del pasado, necesitan mantener determinadas vinculaciones y necesitan también estar en conexión con los diferentes contextos vitales que forman parte de su experiencia vital, ¿eh? Y esto muchas veces la protección de menores no lo consiente. Nosotros siempre hemos promovido programas, por lo menos en mi organización y en el ámbito en el que nos hemos movido en el País Vasco y ahora también en Navarra. Hablamos de que nos hemos tenido que enfrentar a este tipo de tradiciones propias de la protección de menores, ¿no? Por una parte, el exceso totalizador de las instituciones protectoras, ¿no? Donde los niños son llevados a un sitio y ahí ya se construyen todas sus vidas fuera de otros contextos, ¿no? Donde se cambian los contextos vitales de los niños, ¿no? El cambio de familia, de hogar, de pueblo, de barrio, de entorno, de amigos, de colegio. Y esto se considera como algo no solamente necesario y conveniente, sino como que no se puede hacer de otra manera. Esto no es cierto. Es decir, un niño puede seguir manteniendo contactos y conexiones con sus entornos de muchas maneras, ¿no? Donde además se pierden a las personas que son referentes y que son significativas, ¿no? Desde a tus familiares de origen, de tu familia, a vecinos, a personas allegadas, a educadores con los que has estado en centros de acogida, a otros compañeros de los centros de acogida en los que has estado, ¿eh? Es decir, hay mucha ruptura de vínculos y de relaciones, ¿no? Donde los niños no opinan, donde a los niños muchas veces no se les pregunta, ¿eh? Y además donde tampoco se tiene en cuenta el consentimiento y la voluntad de las partes que se supone que están implicadas, ¿no? Y aquí hablamos de que la opinión de la familia de origen también vale y cuenta y puede ser valiosa, de que la opinión de la familia de acogida puede ser muy importante y valiosa, y de que la opinión de la familia adoptiva también, ¿eh? Pero tenemos un sistema de protección que no favorece la participación y que además no tiene en cuenta este tipo de recursos, ¿no? Bueno, nosotros tenemos claro que no es necesario romper las conexiones, ¿no? Que los niños necesitan para su salud tener contacto y relaciones con el pasado, con las anteriores personas, ¿eh?
que además para integrarse mejor en una familia adoptiva, no se integra uno mejor por romper los vínculos con la familia de acogida. Esto es falso, ¿eh? De la misma forma que no es mejor la integración en la familia de acogida cuando se rompen los vínculos con la familia de origen. Esto es falso, es mentira, pero sin embargo se ha practicado con mucha frecuencia y todavía se sigue pensando que el cortar por lo sano es lo mejor, ¿no? Nosotros desde siempre sabemos que los niños y niñas no quieren padres nuevos, quieren a los suyos renovados. Y esto lo hemos mantenido como una máxima. Esto se lo escuchamos a una educadora social de Berlín, de un programa de acogimientos familiares, ¿no? Y decía, no, los niños no quieren padres nuevos, quieren que sus padres sean de una nueva manera. Luego, somos conscientes que la protección de menores, todas las medidas protectoras son generadoras de cierto nivel de sufrimiento. Ese sufrimiento, además, dependiendo de cómo lo hagamos, lo podemos incrementar de una forma considerable, pero tenemos que saber que las medidas protectoras hacen daño y duelen. Duelen a las familias de origen, duelen a los niños y duelen también a las familias de acogida y a las familias adoptivas. Y cuando tomamos decisiones tenemos que tener en cuenta este sufrimiento y, desde luego, los profesionales no estamos para incrementar el dolor y el sufrimiento, estamos para precisamente proteger a todas estas personas del sufrimiento y del dolor que conllevan determinadas decisiones que tomamos. Separar a un niño de una familia es algo doloroso para la familia, pero también para el niño, y además es que tiene consecuencias en su desarrollo. Esto también lo sabemos porque ya lo estamos comprobando y viendo, ¿no? Los niños acogidos y adoptados son el fruto de la interacción de muchas personas. Y, por tanto, todas esas personas tienen que estar de alguna manera presentes y accesibles, Y, bueno, algo que también pasa y que es un problema es que hay más demanda de adopción que ofrecimientos para el acogimiento familiar. La tasa de retornos es muy baja. Muy pocos niños vuelven con sus familias, cuando el acogimiento familiar posibilita o debe de posibilitar que los niños vuelvan, ¿no? Sin embargo, la tasa de vuelta es muy baja. Hay protocolos administrativos que implican separaciones con muchísimo sufrimiento e incluso traumatización. Especialmente estamos hablando de las separaciones de los niños pequeños de sus entornos familiares, o bien de origen o bien de acogida. Estas separaciones además se están haciendo en España en muchísimos sitios con la modalidad de lo que llamamos la transición express. Es decir, una transición de una familia de acogida con la que el niño ha estado los últimos 2-3 años, incluso prácticamente toda su vida, a una familia adoptiva en cuestión de 3 semanas. Con 6 encuentros. 6 encuentros en lugares muchas veces desconocidos para el niño. Bueno, esto para los niños es terrorífico. Es prácticamente como un secuestro. Un niño menor de 6 años, incluso de 9, no entiende por qué de repente esta familia con la que estoy a gusto me cuida, me quiere, les quiero y me quieren, desaparece y por arte de magia estoy con unas personas a las que tengo que llamar papá y mamá en un mundo completamente nuevo, completamente diferente. Esto para los niños pequeños tenemos que saber que es terrorífico. Esto no es un buen proceso de transición y, sin embargo, la modalidad de transición mayoritaria en España es la de transición express, la que se hace en 2-3 semanas, e incluso hemos conocido y sabemos de técnicos que nos dicen que las han hecho en cuestión de horas. Un niño de menos de 1 año entregado a una familia adoptiva en unas horas. Bueno, esto no se debe de hacer, no se puede hacer. Se está haciendo en España. En España hay sitios donde se hacen las cosas así. Nosotros decimos que esto no puede ser. Y luego vemos clarísimamente que hay un conflicto entre vínculo de apego y idoneidad. Es decir, muchas familias de acogida, cuando pues han tenido al niño desde que nació y hasta los 2-3 años, y pues ya que está aquí, ya
nos hemos hecho unos con otros, pues que se quede, ¿no? Pues es imposible. Es decir, hay sitios donde hablan de que son compartimentos donde no puede haber, es decir, un acogedor que lo adopte. Es decir, incluso se habla de listas de espera, de procedimientos distintos y de que el acogedor no tiene idoneidad para la adopción, cuando lo que tiene es un vínculo de apego con esa criatura y la criatura tiene un vínculo de apego con ellos. Esto, desde el punto de vista de las necesidades, de los intereses del niño, es muchísimo superior a cualquier proceso de idoneidad que queramos. Es decir, un vínculo de apego real es una realidad. Sin embargo, la idoneidad no deja de ser más que una hipótesis de que tal vez esta familia lo pueda hacer bien. Pero es una hipótesis. Y los técnicos conocemos hipótesis que nos salen por la tangente. ¿Por qué? Es decir, ¿por qué se piensa que un vínculo de apego no tiene menos valor que una idoneidad? No. Es decir, es que lo real para el niño es el vínculo de apego. Lo real para la familia es el vínculo de apego. La idoneidad es una hipótesis que nos hemos hecho. No es entendible que un buen vínculo de apego no genere ya de por sí automáticamente una idoneidad. De hecho, en muchos países el adoptante idóneo es el acogedor. Si tú ya estás con el niño, le tienes, le conoces, te quiere, le quieres, si estás dispuesto, porque claro, tiene que ser también una disponibilidad por parte de la familia. Es decir, no podemos mandar a un niño que tiene que ser adoptable a una familia acogedora, ¿no? Si es adoptable, tiene que hacer un proceso lo más rápidamente posible de transición y no tenemos que posibilitar que el niño arraigue en esa familia. Algo que también es un factor nefasto para esto que estamos hablando, esta flexibilización, es la ambigüedad de algunos acogimientos familiares, ¿no? Es decir, hay acogimientos familiares que funcionan prácticamente como adopciones. Neonatos o bebés que no tienen ningún tipo de relación con su familia de origen, que conviven durante más de un año con su familia de acogida, a la que califican de familia de acogida de urgencia y que la ley nos dice que tiene que ser de 0 a 6 meses, pero se tiran más tiempo, luego lo prorrogan con acogimientos permanentes. El acogimiento permanente no está hecho para ser una prórroga de la indecisión o de la falta de valoración de un caso, no. El acogimiento temporal se hace para un tipo de situaciones y necesidades, pero se hacen así. Tiempos en los que los niños van construyendo sus vínculos de apego segurizantes más propios de un proceso adoptivo. Nosotros, en los procesos de adopción que hemos trabajado, hemos visto que un niño, en torno al año, 2 años, prácticamente se hace miembro de esa familia. Enraiza a tales niveles y además el enraizamiento es mutuo. Es decir, el niño enraiza con estas personas y estas personas enraizan con el niño a unos niveles de integración que decimos, pues esto es una adopción, sobre todo cuando vemos que no hay una relación, un trato continuado, un trabajo con la familia de origen para que se mantenga de alguna manera la relación del vínculo. Esto es muy habitual. Niños acogidos que no tienen trato con la familia de origen o no, estamos valorando la vuelta del niño con su familia y las visitas del niño con su familia son mensuales. Es decir, es decir, si tú quieres que un niño vuelva con su familia, las visitas tendrán que ser 2 veces a la semana para que de alguna manera ese niño se vaya haciendo con ese nuevo entorno, porque si no estamos haciendo otra vez otro abandono, ¿no? El niño que de repente vuelve después de haber vivido con una familia de acogida, vuelve con la familia biológica. Si no ha habido un trato, una relación y un mantenimiento, ahí estamos haciendo otro abandono, ¿no? Niños cuyos vínculos son ninguneados, ¿no? Y que además se decretan adopciones urgentes como pues con procesos de transición como los que hemos hablado, ¿no? Un niño que lleva 1 o 2 años acogido en urgencia, para nosotros, más allá del año, ese niño se queda con quien está. Entendiendo además que hemos hecho un mal proceso, porque si un niño tiene que ser adoptable y no hemos sido capaces de valorar en 6 meses la situación,
algo mal estamos haciendo. Es decir, es un error tardar tantísimo en tomar una decisión que sea estable para el desarrollo del niño. Es decir, hay que tener no solamente los tiempos de la administración y de los procesos, hay que tener en la cabeza los tiempos del niño, que no se tienen en cuenta. Y bueno, la divergencia entre acogimiento y adopción proviene de no anteponer las necesidades de los niños, ¿no? De quitar a los personajes del medio, de quitar familias de origen, familias de acogida, ¿no? Y de una estricta observancia de protocolos, de las listas de espera y cosas que no deberían de darse, ¿no? De no respetar que el niño es un sujeto de derecho, sujeto de derecho y de participación, es decir, tiene derecho a la participación en el proceso, ¿no? A un niño se le puede preguntar, es decir, ¿tú quieres que te busquemos unos papás estupendos nuevos? Nos va a decir que no, posiblemente si está bien apegado con su familia. Bueno, llamamos acogimientos a procesos que socioemocionalmente son adoptivos. Es decir, a procesos donde desde nuestra forma de pensar hemos quitado la familia de origen, no está, el niño solamente está con los acogedores y eso se considera un acogimiento, ¿no? Mira, eso desde el punto de vista del desarrollo socioemocional del niño es una adopción. Hay por ahí un acogedor que definía el acogimiento como ese proceso en el cual el niño te adopta a ti como la familia que necesita. El niño también te adopta, no solamente adoptamos a los niños, ¿no? Y bueno, tenemos que seguir diciendo que acogimiento familiar y adopción son dos medidas diferentes que se aplican de forma distinta y que tienen condicionamientos distintos, ¿no? El acogimiento está pensado para el posible retorno y también para el mantenimiento de la relación de los niños con su familia de origen, de la forma en que sea conveniente para el desarrollo de ese niño. Mientras que en la adopción no hay retorno con la familia biológica, aunque haya una versión abierta a la que posibilita relaciones, ¿no? Y luego, pues claro, esto genera la búsqueda de orígenes y a veces la mediación con esos orígenes, sobre todo cuando ha habido mucha separación o mucha distancia, ¿no? Que no tendría por qué. Yo conozco familias biológicas con las que he trabajado que me dicen que saben perfectamente dónde y con quién están sus hijos, y a qué colegio van y en qué población viven. Es decir, esto del incógnito perfecto no existe, pero la gente cree que existe. No, mira, y muchísimas familias adoptivas saben perfectamente dónde están las familias de origen de sus niños por muy diversos contactos y conexiones. Bueno, nos encontramos con muchas situaciones ambiguas, que tienen que ver más con el modo en que trabajamos que con la necesidad de los niños, ¿no? Y esto de la convergencia hay que decir que no es una novedad. Es decir, convergencia entre acogimiento y adopción, es decir, de alguna manera siempre ha existido. Siempre ha habido situaciones donde niños acogidos han pasado a ser adoptados. Y además, la ley reconoce la posibilidad de que un niño acogido pueda ser adoptado por la familia que lo acogió. No, por tanto, no es una novedad. Tampoco es tampoco es contraria a la ley. Muchas veces se ha pensado que ¿no? Es que las normas, las reglas... No, es que no hay ley que lo impida. Y se puede hacer legalmente. Es decir, sin ningún tipo de problema. Simplemente anteponiendo el interés superior del menor y demostrando de qué manera esto debe hacerse por el bien del niño, esto se hace. Y se ha venido haciendo, es decir, que se ha hecho. Lo que pasa que en algunos sitios se ha hecho solamente con algún tipo de niños con determinadas dificultades y no con todos. Pero esto, bueno, también se hace desde el sentido común. Es decir, sin necesidad de que haya regla o norma que lo regule, se ha hecho. Y bueno, en España, que tenemos 17 comunidades autónomas, más las ciudades autónomas, más las 3 diputaciones vascas, como autoridades de protección, pues aquí nos encontramos con que prácticamente cada administración pues aplica o lo hace a su manera. Bueno, ahora empieza a haber este tipo de debate, ¿no? El que estamos tratando y que continuaremos posteriormente. Bueno,
Algo que nos lleva a pensar en esa convergencia, en esa flexibilización de las medidas, es el hecho de que, bueno, pues de que hay un vínculo de apego. Y que el vínculo de apego debe ser considerado una propiedad y un derecho del niño. Es decir, si tú tienes un vínculo de apego con tus acogedores, eso es de alguna manera, un legado a proteger. Que tú no deberíamos quitar del medio, anular o imposibilitar esa relación. De la misma manera que no lo hacemos con los biológicos en las situaciones de acogimiento, tampoco lo deberíamos de hacer cuando haya cambio de familia biológica a familia adoptiva. No tienen por qué no conocerse, no colaborar, no cooperar o no hacer un montón de actividades conjuntas. De hecho, hay familias adoptivas que están en relación con las familias acogedoras de sus niños desde hace tiempo. Lo que pasa es que no se lo cuentan a la administración porque les han dicho que está prohibido. Ni está prohibido, ni debe de prohibirse, ni los profesionales deben de impedirlo. El vínculo de apego de por sí ya es algo importante para garantizar el bienestar y la construcción socioemocional de los niños. Por tanto, lo tenemos que tener en cuenta. Y tenemos que saber que cuando un niño pierde este tipo de vínculos, estamos generando sufrimiento. Y además, en algunos casos es el segundo abandono. Te abandona tu familia biológica y luego te abandona tu familia de acogida. Hemos dicho que los niños menores de 6, 7, 8 años no entienden este tipo de separación, no la entienden. Lo que los niños interpretan es que no me quieren, no les importo, yo no valgo nada, soy malo, me abandonan porque soy malo o porque soy tonto o porque no aprendo o por los motivos que sean. Esto es algo que los niños piensan y dicen abiertamente. Cuando hacemos este tipo de cambios que los niños no pueden entender. Un niño pequeño no puede entender por qué esa persona a la que llamo papá y mamá y entiendo que es mi papá y mi mamá porque no conozco a nadie más, de repente deja de estar. Esto el niño lo vive con una angustia y en muchos casos es una experiencia traumática, la que los niños reciben cuando se hacen este tipo de cosas, ¿no? Además, este tipo de cambios requiere un largo, angustioso y costoso proceso de duelo que es invisible. En los informes posteriores que hemos visto a procesos de este tipo, aparece con frecuencia que el niño está muy bien adaptado, o que el niño está estupendamente con la familia y que no ha hecho mención de ningún tipo a la familia de acogida con la que estuvo anteriormente. Esto no es creíble. No es creíble. Es decir, estaremos hablando de un niño que se ha tenido que sobreadaptar, lo cual es un proceso negativo, a una determinada situación que probablemente se habrá disociado, que posiblemente la experiencia es tan dolorosa que no puede ni recordarla, y por tanto, bueno, pues yo continúo con esto y pulpo, animal de compañía. No. Este tipo de cambios requieren, de la misma forma que el cambio de familia de origen a familia de acogida requiere un proceso de duelo por la separación, lo mismo pasa de la familia acogida a la familia adoptiva. Y son procesos de duelo que duelen a las familias, pero también a los niños. Y que si no se abordan, quedarán pendientes. Y cuando quedan pendientes, lo que podemos decirles a las familias adoptivas que acogen a los niños, que adoptan a los niños en este tipo de procedimientos, que se preparen para la adolescencia. Que se preparen. Porque los procesos disociativos, los procesos de traumatización temprana tienen efecto. Y les va a tocar comérselos. Y les va a tocar comérselos sin la ayuda y sin el apoyo de prácticamente nadie. Porque es invisible. Es decir, se adaptan estupendamente, no pasa nada. Están genial. Después de haber hecho este tipo de cambios, los niños están estupendamente. No es cierto. Es decir, no es creíble. Y menos si entendemos que han tenido un vínculo de apego seguro con sus acogedores. Y luego, la experiencia de separación es potencialmente muy traumática. Y hablamos de trauma cuando estamos hablando de un dolor que no podemos abordar, ante los cuales estamos completamente indefensos y no tenemos recursos para enfrentar ese dolor y ese sufrimiento que genera posteriormente.
Bueno, ¿dónde está el beneficio para la persona menor y para qué tanto sufrimiento? ¿Es la adopción por otras personas en estas condiciones una medida protectora justificada? Es lo que tenemos que empezar a resolver. ¿Hay alguna ley de rango estatal que anteponga, por ejemplo, las listas de espera de oferentes a las necesidades de los niños? Aquí os voy a contar simplemente una anécdota. Una de las familias que yo atendí en la consulta, en nuestra consulta privada, era una familia que se habían ofrecido para adoptar. Eran una pareja joven, treintañeros, que eran educadores sociales y se habían ofertado hasta para niños mayores de 5 años, incluso grupos de hermanos. Y venían a la consulta porque se querían preparar para el momento en que, bueno, pues de alguna manera les asignaran a los niños, ¿no? O el niño, o la niña. Y estos estaban pensando en que, bueno, nos llamarán dentro de 2, 3, 4 años. Cuando ellos me vienen con el perfil que vienen, yo, chulito de mí, les digo, pues yo creo que no vais a esperar años, con este perfil que vosotros estáis, posiblemente antes de las Navidades tengáis al niño ya en casa. Y bueno, jiji jaja, ¿qué ocurrencias tienes? Jiji jaja, me equivoqué. La consulta me la hicieron en junio, pero yo me equivoqué. El niño no les llegó en Navidades, les llegó en octubre. En septiembre volvieron a aparecer corriendo porque les habían dicho que ya había un niño preparado para que lo pudieran ellos adoptar. Bueno, yo no soy adivino, os lo digo. Lo que sí conocía era a las compañeras de protección de la Diputación que al ver, me imagino que al tener en la bolsa, porque nosotros no hablamos de listas de espera, nosotros hablamos de bolsa de ofertas. Yo me oferto y voy a una bolsa. Y en esa bolsa no hay lista de espera. La lista de espera no existe. Yo sé que no existe. No hay ley que diga que tiene que haber una lista de espera. Es decir, la obligación de un técnico es buscar la familia más apropiada para un niño que tiene tales o cuales necesidades. Y esto es lo que yo sabía que, yo sabía que las compañeras de Diputación se estarían pegando de tortas entre ellas para ver quién sacaba a esa familia de la bolsa. Y evidentemente con la oferta que estaban haciendo estos adoptantes, el niño les llegó muy rápido, porque era una oferta bastante amplia. Y de alguna manera la obligación de los técnicos no es seguir una lista de espera, es buscar a la familia más apropiada para este niño. Esto es lo que hicieron con estos. Bueno, entiendo también que es un desperdicio el no tener en cuenta los vínculos de apego seguros. Es un desperdicio integral. Y cada vez más las familias de acogida de este tipo de casos de adopciones sobrevenidas, aquellas que son decretadas más allá de los 6 meses de convivencia, y que se ofrecen también para adoptar a la criatura en caso de necesidad, y muchas veces estas familias son sistemáticamente rechazadas con los siguientes argumentos: falta de idoneidad para la adopción. Bueno, habiendo un vínculo no necesitamos, yo creo que no hace falta una idoneidad. Criterios de diferencia de edad, cuando sí, se hablan de ciertas edades, pero bueno, en muchos países esto de la edad no existe. Y sobre todo porque ya has construido un vínculo. Si has construido un vínculo, ya es que la edad que tengan las personas puede pasar a ser secundario. Otra cosa es que su proyecto no sea la adopción, y entonces ahí hemos metido bien la pata, al otorgar o al llevar un niño que es adoptable a una familia que acoge temporalmente. El respeto de las listas de espera, incluso argumentaciones del tipo hay pobres adoptantes de la lista de espera si dejamos que los acogedores adopten, ¿no? Pobrecitos, que van a tener que esperar más, ¿no? Y luego
acusaciones de ilegitimidad para el ofrecimiento, es decir, no se pueden hacer, es decir, no es legítimo que los acogedores se ofrezcan para adoptar. Bueno, un apego seguro es un tesoro, y desperdiciar un tesoro es una tontería. Porque si el niño ya está apegado, está vinculado y ha desarrollado sentido de pertenencia y está construyendo su identidad con estas personas, no necesita ya un cambio de familia. Otra cosa es que la familia no tenga en su intención ello, y entonces tendríamos que hacer posiblemente un dolorosísimo proceso de transición. Pero un proceso de transición que no debe de ser de 3 días ni de un mes, que puede ser perfectamente de 6 meses, 1 año, o el tiempo que necesite la criatura para irse haciendo con estas personas en conjunción con sus acogedores, es decir, no separados en mundos dispersos o distintos. Bueno, muchas personas acogedoras están dispuestas a adoptar al niño con el que se sienten vinculados, y esto es algo que deberíamos de valorar como adecuado. A modo de conclusión, bueno, nuestras leyes son lo suficientemente buenas, amplias, abiertas y fundamentadas como para que pueda haber un continuo entre acogimiento y adopción, sabiendo que son medidas distintas. Es decir, acoger y adoptar son 2 cosas diferentes, aunque luego haya muchas similitudes en cuanto a las necesidades que puedan tener los niños y en cuanto a las situaciones que viven las familias. Ahí prácticamente nos vamos a encontrar con una paridad importante, pero son medidas distintas. El continuo, si hay un continuo, es porque el niño necesita una adopción, en lugar de un acogimiento, y es en función de esa necesidad. Un acogimiento que ha sido de urgencias y que luego se prorroga como permanente puede ser perfectamente un acogimiento, que se prorroga como un acogimiento temporal, puede convertirse perfectamente en un acogimiento permanente si se considera que el niño debe de mantener esa relación para desarrollarse adecuadamente con estas personas, porque un cambio posiblemente le va a hacer daño. Bueno, yo soy de la opinión de que estas separaciones de los niños en las adopciones sobrevenidas a los acogimientos, es decir, cuando se ha sobrepasado los 6 meses que nos da la ley en relación a los acogimientos de urgencia, yo entiendo que no es correcta esta separación, sobre todo si ya hay un proceso de vinculación en marcha. Bueno, pues cuidadito. Eso hay que valorarlo muy bien, porque los niños no pueden entender este tipo de cosas. Y entiendo que un acogedor puede perfectamente ser una persona adoptante. Es decir, incluso me atrevo a decir que el acogedor sería el adoptante primordial, es decir, el preferente en el caso de una situación de adopción sobrevenida a un proceso de acogimiento. Y que detrás de todas estas dificultades muchas veces yo sé que hay muchos errores técnicos. Es decir, proyectos mal diseñados, procesos de trabajo donde no se respetan las normativas y los protocolos que deberían de respetarse, y esto entiendo que, bueno, pues que de alguna manera viene motivado por bueno, pues a veces las sobrecargas de trabajo, o también el desconocimiento de técnicos que aplican las medidas de acogimiento pues una tras otra, como si fueran simplemente una prórroga de eso que no he conseguido hacer en un tiempo determinado. Eso no debería de darse, y eso tiene que ver con una mala praxis. Entonces, hay que corregir mucho las praxis, para evitar que los tiempos se alarguen más allá de lo necesario, porque un acogimiento de urgencia tiene que estar resuelto en 6 meses. Pero yo diría que muchas veces en 2 meses ya sabemos cuál va a ser el desarrollo. Por tanto, no hay que esperar 6. Si lo puedes hacer en 2, resuélvelo en 2. Busca una familia adoptiva. Algo que están haciendo en algunos sitios ahora es plantearse la idea de la doble idoneidad, ¿no? De que las familias
adoptivas pueden ser también familias de acogida, o las familias de acogida pueden ser también familias adoptivas. Bueno, esto habría que ver, porque acogimiento y adopción son medidas diferentes, tienen requisitos distintos, tienen también utilidades diferentes. Y bueno, pues aquí lo dejo por mi parte. Muchísimas gracias por la atención que me habéis prestado. Bueno, pues agradecemos mucho a Javier su intervención por lo atrevida que es, por lo clara que es y porque supongo que va a establecer muchas preguntas. Por lo menos a mí me las ha sugerido, me las ha provocado, ¿vale? Antes de pasar al turno de preguntas, que primero lo tendrán los miembros de la mesa para que den su valoración y su visión, ¿vale? Me gustaría hacer dos avisos. Uno era que hay un código QR por ahí en el cartel donde se valora fuera. En el cartel de fuera hay un código QR para valorar la actividad, ¿no? La otra es decir que aquí las opiniones son evidentemente opiniones personales, opiniones válidas por todo el mundo. Que yo sepa, no hay una posición todavía oficial dentro de Acaronar, sino que justamente lo que intentamos es fomentar este debate de la mejor manera posible y que tenga continuidad, como tiene continuidad todas las actividades. En este sentido, va a haber una actividad interna, es decir, no es abierta en este caso, dentro del Grupo Ágora, sobre la valoración de esta última propuesta que se llama la Concurrent Planning, pero más que valorarlo teóricamente es una valoración de los datos que hay en Canadá. ¿Vale? Porque igual nos llevamos muchas sorpresas. Yo tengo muchas preguntas que hacerle a Javier o muchas matizaciones, pero prefiero que en este caso dejarlo primero a Ricardo como representante de Acaronar y también, sobre todo, de profesional, de trabajador social en el ámbito de los servicios sociales de atención primaria, que haga sus reflexiones, qué le ha parecido la intervención, qué ideas tiene él sobre el tema que nos ocupa, y lo mismo con Tony Alba, como acogedor, qué es lo que le ha surgido. Después hará un turno de preguntas de que el público pueda preguntar, y yo también, si me permiten, como moderador, también me reservo mis preguntas, ¿de acuerdo? ¿Empiezas tú? Bueno, yo voy a intentar ser muy breve para que podamos, ya que hoy que somos tantos, poder debatir, ¿vale? Yo alguna reflexión así me ha encantado, quiero decir que compartimos muchas experiencias y debates con Javier y con otras personas que estáis aquí y que sabéis que nos gusta, no es que nos guste, sino que nos sentimos responsables de reflexionar sobre lo que hacemos cada uno desde los roles que estamos desempeñando. Y aquí sabéis que en Acaronar hemos tratado de potenciar la visibilización y el papel que jugamos cada uno de los actores, es decir, no vivir situaciones confrontativas, sino más buscar trabajos colaborativos. Entonces, una reflexión que me venía con toda la exposición de Javier es que, al hilo del debate de hoy, que es decir, el acogimiento familiar y la adopción no son el sistema de protección. No son únicamente el sistema de protección. Entonces, nosotros siempre ponemos el ejemplo de una casa donde se tiene que acometer una obra,
y bueno, o un hospital donde hay muchas especialidades, y el acogimiento familiar y la adopción pues son dos medidas, son dos recursos dentro del sistema de protección, y que afortunadamente por la participación de los actores, por lo que sea, el acogimiento ha evolucionado mucho y ha tensionado o ha obligado al sistema de protección a correr en algunas cosas, y ha ido más por delante a lo mejor en algunos momentos que lo que el propio sistema. Es una reflexión, es decir, problemas puntuales o situaciones puntuales como la que estamos viviendo no nos tendrían que hacer perder de vista una grandísima exposición de temas que ha planteado Javier. Y en ese sentido, eso, el sistema de protección es la atención primaria, es la posibilidad de trabajar con las familias de origen, es poder trabajar esa primera separación que es desde el núcleo familiar, es conocer también por parte de las personas que van a colaborar, las familias acogedoras, las adoptivas, conocer cómo funciona la atención primaria, qué son los EIA, qué papeles tienen, y todo esto lo dejo ahí como un tema, señalando que además estamos en la universidad porque sabemos que los cambios no se van a producir única y exclusivamente desde un sector o desde una medida, sino que el futuro de los profesionales es muy importante que entren con otra cultura, porque los que estamos trabajando en esto, como bien has puesto, José, pues traemos un modelo cultural, no los profesionales, sino que somos todos los acogedores, los adoptantes, los niños, los adolescentes, todo el mundo, los políticos, arrastramos, en concreto en España, una herencia terrible de unas prácticas horribles que colectivamente además no se pueden superar porque todavía no están superadas. Y bueno, yo creo que gran parte de los problemas que señala, que has puesto súper bien, Javier, traen por esa inconsciente colectivo de que todavía la adopción es algo más, o que está fuera del sistema de protección, o como que hay que tener ese respeto por esas listas que a lo mejor ni siquiera legislativamente existen. Y una reflexión en positivo, por no enrollarme mucho, es que sí que es verdad que todos los cambios, no pueden venir por los cambios solo legislativos. Y en el marco que tenemos, que se ha avanzado mucho, sabemos de buenas prácticas o del intento de buenas prácticas. Y yo creo que esto nos tiene que hacer ser positivos y pensar en la importancia de la formación dentro de los profesionales, la importancia de la formación de las personas que colaboran en el sistema de protección, como un predictor de que, aun cuando un sistema a lo mejor no sea perfecto, las personas podemos llevar a cabo buenas prácticas de protección. Muchas gracias, Ricardo. Toni, tu turno. A ver, yo creo que queda claro que el foco tiene que estar siempre en el niño o el adolescente, siempre, y atender a sus necesidades, y una cosa que ha dicho Javier, a sus derechos, claro. O sea, vamos, hay que intentar proponer la medida de protección más adecuada y estable en el menor tiempo posible. Dependería del caso, pues lo que ha comentado de la legislación. En Madrid, por ejemplo, la legislación facilita eso, ¿no? Y hay familias que a lo mejor no tienen la idoneidad en acogimiento familiar y en adopción, empiezan como acogimiento familiar, se considera que lo mejor es que continúen, para ese niño o esa niña continúen con esa familia, y entonces se les hace la idoneidad. Una cosa que ha dicho Javier, que es el buen vínculo. Un buen vínculo no necesita idoneidad o algo así. Claro, yo estoy de acuerdo siempre que haya un buen acompañamiento, un acompañamiento especializado, un acompañamiento como toque y atienda a las necesidades. O sea, no me quedaría solo ahí, sino eso tiene que ir acompañado de algo. Ahí el niño y la niña de adolescente no está ya con esa familia y ya está, o sea, no pasa adopción y ya está. Se tiene que continuar protegiendo, y para eso necesita la familia y el niño o la niña un buen acompañamiento, que no siempre se da como debería. Gracias, Toni, también por la brevedad. Si me permiten, yo voy a hacer también una pequeña reflexión, muy pequeña, y doy turno a... Tengo muchísimas preguntas, pero me reservo después que intervenga la gente.
De la exposición de Javier, que comparto muchísimas, la gran mayoría de las cosas, pero, por poner un pero, para favorecer la polémica, me parecía que había una carga muy fuerte sobre